Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Bien, acá con mucho frío. Sí, Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Todo bien por acá. ¿Qué tal la fiesta de los jubilados? Sí, acá acabamos de cerrar la actividad del día. Una Mm, gran fiesta tuvimos el día de hoy, desde las 7 de la mañana sin parar, pero ah, ahora estamos ya retomando la otra actividad. ya. Todo ¿Los jubilados de qué periodo son? de enero y de mayo Del de este año. año. De este año. Sí, de Mira. este año. Cuatro son en total. Ya van a descansar entonces. Ellos sí. Sí, así decimos y después nos dedicamos otra vez a nuestra área. Y mejor luego trabajar, porque si no también uno piensa en otras cosas, se deprime y le va mal en su salud. Sí, a veces el tema de la jubilación también es importante por el tema de los horarios más que nada, ¿verdad? Porque hay gente que se jubila y después enseña otra vez en forma particular o en instituciones privadas, de forma más, a ver, ¿cómo decir? Un poco más holgado, ¿verdad? Así mismo es, busca nuevamente ese laburo para distraerse. Sí, así es. Bueno. Eh, la vez pasada, o sea, en la clase anterior, estuvimos hablando un poco de lo que era todos los conceptos. Vimos algunas características también de lo que es la metodología de la investigación. Hablábamos también de lo que es lo que sería bueno y lo que no se hace. Quiero compartir hoy con ustedes unos ejemplos de algunos trabajos que suponen, ¿verdad?, que cuando nosotros estamos ya en un nivel superior, el docente asume, ¿verdad?, que el alumno ya sabe algunas cosas. Pero les voy a mostrar específicamente dos trabajos que me dejaron muy sorprendida, más sorprendida de lo normal, porque he visto ya a lo largo de mi proceso docente, he visto ya varias tareas, pero esta es bastante sorprendente. Quiero compartir primeramente, como dijimos también cuando nosotros hablamos de metodología, como lo dice la palabra, cómo nosotros tratamos de enseñar, ¿verdad? ¿Cuál es el camino, la forma? Y la forma más apropiada siempre va a ser dándole a los alumnos los indicadores para realizar tal o cual tarea. Les voy a mostrar cuáles son a ver, voy a bajar y les comparto.
Bien, ¿les aparece? Sí, profe, estamos viendo. Bien. Bueno, este es un módulo de comunicación e investigación en educación. Que básicamente es todo lo que tiene que ver con el proceso de comunicación, que sabemos que es, cuando hablamos de comunicación oral y comunicación escrita. Y todo lo que tiene que ver con el proceso propio de la lectoescritura. ¿Qué quiere decir? Leemos y en base a lo que leemos hacemos nuestras propias observaciones, nuestras conclusiones y ese proceso de inferir que es tan importante y que nuestros estudiantes no tienen. ¿Qué quiere decir eso? Que no interpretan lo que leen. Pudieran leer libros y libros y uno le va a consultar, pero bueno, como les di el ejemplo también en la clase pasada, ese copiar y pegar es un proceso muy fácil, pero hay algunos que ni siquiera ese proceso de cortar y pegar y sacarle los hipervínculos, ¿verdad? Que sabemos perfectamente que es un proceso de copiar, pegar, y le preguntas en qué consiste su trabajo y no sabe. ¿Cómo nosotros descubrimos luego el que tiene hipervínculo? Porque al situarnos sobre la palabra ya nos sale el enlace o está subrayado. Ni siquiera le sacó el subrayado, sigue estando en cursiva. El proceso de investigación no se hizo. Ahora, quiero compartir con ustedes los indicadores del trabajo y el resultado del trabajo. Dice, este era un trabajo de investigación que básicamente consistía en que ella, la alumna, explique con sus palabras, a través de la lectura previa, claramente, haga un ensayo y fíjense que decía, les voy a mostrar cuáles son los indicadores. Y después vamos a mirar el trabajo de investigación y ustedes me dirán. Dice, elaborar un ensayo argumentativo de 2 páginas. Especifica la cantidad de páginas. Sobre la importancia que posee conocer y aplicar correctamente las normas de lectura y escritura dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje desde las primeras etapas escolares. Es decir, desde el primer grado que empieza a leer y escribir, se asume, ¿verdad? ¿Cuáles son los indicadores de evaluación? Dice, identificación completa. Este sí que pareciera así que no es ni necesario, pero es necesario. Vos no le colocas que tiene que tener una portada. Te envían así directamente. Y no sabemos de quién es el trabajo. Entonces, estas son cuestiones muy básicas que tienen importancia porque hacen el trabajo, un trabajo de investigación tiene fondo y tiene forma. Entonces, sí o sí tenemos que tener la identificación del trabajo de manera que podamos saber de quién es ese trabajo. Siempre yo insisto con esto porque nosotros podemos presentar un trabajo presillado o anillado, como sea. Puede salir una hoja, ya no sabemos de quién es. Y lo mismo pasa si está en formato PDF. Me envían un archivo suelto y no vamos a saber de quién es. Entonces, tiene que tener la identificación, a qué universidad pertenece, cuál es su nombre, cuál es el módulo, cuál es el año también. Dice, índice, otro problema también, introducción. ¿Cómo elaboramos una introducción? Básicamente, ¿qué es lo que tiene que tener una introducción? Díganme. Y debe ser la presentación del trabajo en sí, de qué trata el trabajo, qué es lo que se quiere presentar. Eso es básicamente lo que debería tener una introducción. Sí. También los apartados. Hay algunas introducciones, dependiendo del enfoque que le damos también,
En algunos trabajos se presenta la estructura del trabajo, ¿verdad? Si tiene el cuerpo, ¿verdad? En las conclusiones se presentan la bibliografía, o sea, todo eso va detallando. ¿Por qué? Porque es la presentación del trabajo. Después dice contenido completo y coherente. Es otro de los indicadores. Conclusiones sobre el tema, la bibliografía, entrega en el tiempo establecido con un total de 40 puntos. Si tuvo mucho tiempo, entregó a tiempo. Les voy a compartir su trabajo. Este es el ensayo argumentativo. Recuerden cuáles son los indicadores y vamos a comparar después igual. Este es. Ahí está. Bien. Tiene su portada y vamos a analizar primeramente la portada. Voy a hacer más chico esto para que se vea. ¿Cuáles son las falencias que tiene luego primeramente su portada? Díganme, visualmente. La letra podría ser. A ver, sí, espérame que... Las letras. Visualmente, el tamaño de las letras, la diferencia de las letras, todo debe ser también armónico, ¿verdad? Tener un tipo de letra, los colores tampoco son apropiados. Eso se supone que debemos saber, pero al parecer no sabe. Entonces, todas esas cuestiones también hay que ir reenseñando. ¿Por qué? Porque el trabajo es un todo, desde el principio hasta el final. Fíjense, módulo no escribió luego todo acá, las letras nomás también, ¿no? Les puedo asegurar que no saben ni cómo se llama el módulo. Después tiene tema a desarrollar, bien, ensayo argumentativo, pero ¿sobre qué tema? No sabemos. El ensayo argumentativo es la actividad, no es el tema. Después dice el año, Loma Plata Boquerón, bueno, bien, pero está todo desenfocado. Después tenemos el índice. Acá también, díganme. La estructura en este caso no está con la alineación adecuada. Sí. No está recto, visualmente es desagradable. Uno, hay que enseñarles otra vez cómo se hace el formato que pudieran hacer, poner, señalando el título 1, hacer una tabla, después actualizamos nomás la tabla, pero eso ya es una clase, sería ya una clase aparte de cómo manejar Word, cómo manejar las herramientas de Word, y es bastante complicado otra vez. Después tiene fecha de entrega, esos datos no tienen que estar en el índice. Y fecha de entrega dice 3 veces.
Después tenemos su introducción. Fíjense, ¿qué dice en la introducción? Dice, la lectura es fundamental para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. A través de la lectura, los estudiantes, 2 veces ya estudiantes, pueden adquirir nuevos conocimientos, mejorar su vocabulario, desarrollar su pensamiento crítico y fomentar su creatividad. Además, la lectura puede ser una herramienta muy útil para mejorar la comprensión de otros temas, como la historia, la ciencia y la cultura. Bien, pero ¿y después? ¿Qué más? Eso no es toda la introducción. No me dice cómo está estructurado el trabajo, no me dice cuál es el punto central del trabajo. No tiene un hilo conductor el trabajo. Entonces está así, está a la deriva. Después, ¿qué presenta? Fíjense nomás ustedes, díganme. Y nuevamente no se presentó el tema como debe ser, y también la alineación justificada debería usar para la presentación de este trabajo, el espacio, el interlineado, en síntesis, el formato y el fondo. Sí. Bueno, según las normas APA, estamos utilizando, ya no utilizamos ahora la parte de justificación, ya no se usa justificado, se usa justamente, este que usó está bien, debe ser alineado hacia la izquierda. 1.5 es el interlineado, está bien, pero también tiene que tener sangría. Aparte de eso, es como que está la introducción y después le insertó nomás ya ahí. Y fíjense nomás, ¿cuál es el indicador? ¿Qué es lo que le pidió realmente en la consigna? Dice un ensayo argumentativo que tiene que comparar qué cosas. ¿Qué es lo que le pide? No le pide que copie y pegue qué es la lectura. Dice elaborar un ensayo argumentativo de 2 páginas sobre la importancia que tiene poseer conocimientos y aplicar correctamente las normas de lectura y escritura. ¿Y qué es lo que escribió acá? La lectura y la escritura son habilidades esenciales que deben ser aprendidas y desarrolladas desde las primeras etapas escolares. Estas habilidades son fundamentales para el éxito académico. Eso. Y dice más abajo algunos ejemplos de cómo la falta de conocimiento y la aplicación de las normas de lectura y escritura pueden afectar el aprendizaje. Fíjense, aprendizaje con S de los estudiantes. Cuando hablamos de argumentación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Explicar una tesis, ¿verdad?, sobre un tema específico, y más aún cuando tenemos consignas claras. Y las ideas tienen que estar entrelazadas y tiene que haber coherencia una con otra. El párrafo anterior, el párrafo que le sigue, obviamente tiene que tener continuidad. ¿Y qué es lo que se nota acá? Que él buscó así más o menos algo que tenga que ver con eso, copió, pegó, porque las letras también se notan que son pegadas, que no le sacó tampoco esa parte porque tiene su técnica para poder sacar. Y no, así mismo copió y pegó. Y después dice 2 páginas. Dice, acá tiene separado, tiene párrafos en cada página. No sé cuál es el tema. Si piensan de repente los alumnos que no vamos a revisar, cosa que yo sí hago, y los alumnos que tienen módulos conmigo mucho tiempo, ya me conocen, saben que yo voy a revisar sí o sí el trabajo y les doy retorno a través de la plataforma. Entonces, se nota perfectamente que acá no hubo un trabajo de investigación
no hubo un trabajo de argumentación, copió, pegó y así entregó. Y fíjense en el error ortográfico, para ser amable, digo error, porque hay muchísimos. Conclusión, fíjense, conclusión con C. No se toman tampoco el tiempo de darle por lo menos para que corrija esa palabra. Entonces, ¿cómo estamos en metodología de la investigación? Y conste que este es un trabajo de específico, es solamente cuál es la importancia, le pregunta. Y le pide 2 páginas, no le pide copiar y pegar. Y no tiene ni idea de lo que dice acá. Entonces, eso nomás quería compartir con ustedes de las debilidades que tenemos también nosotros en educación, porque este ya es un trabajo de nivel superior y así está. Así está. Si nosotros pensamos nomás que una argumentación sencilla no pueden hacer, imagínense lo que va a hacer para defender sus trabajos finales de tesis, ¿verdad? Tesina en el caso de los licenciados. Todo ese proceso que tenemos que seguir para poder hacer un trabajo de investigación, donde tenemos que trabajar con un marco teórico amplio, donde tenemos que trabajar parafraseo, donde tenemos que trabajar con las normas APA, donde tenemos que manejar lo que es fondo y lo que es forma. Es muy complicado, ¿verdad? Entonces, recuerdo una vez en uno de los módulos, cuando empezamos, uno de los alumnos, una de las alumnas, se molestó porque dijo que la profesora no enseña tecnología, dijo. Y les digo en serio que me pareció gracioso porque, como les digo otra vez, ¿cómo yo voy a enseñar tecnología? Porque el módulo no es enseñarles a usar la computadora. Ella no muestra cómo se hace, dijo. Entonces, yo le dije eso, ¿verdad? Nosotros asumimos como docentes que hay muchas cosas que estando ya en un nivel superior, el alumno tiene que manejar y tiene que manejar. Yo no puedo tomar, tenemos nuestro tiempo bastante limitado, estructurado también en la mayoría de los casos, y todo lo que nosotros estamos socializando ahora, yo no puedo tomar estas horas o este tiempo para darle clases particulares de lo que es el uso de las herramientas. Entonces, esas cosas también hacen el trabajo. Si yo voy a hacer un trabajo de investigación, no sé hacer, pues me pongo las pilas, como dice la gente, y aprendo. La experiencia que yo siempre les cuento a los alumnos es, yo tampoco manejaba las tecnologías. Y cuando empecé a usar la computadora, cuando me iba a recibir de licenciada, allá por el año 2008, y no tenía idea cómo se prendía la computadora porque nunca tuve. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lloré, me estresé, me enojé con todo el mundo, pero era una necesidad que yo tenía de aprender, que lo aprendí y aprendí haciendo, ¿verdad? No me estuve quejando y no le estuve echando la culpa al profesor porque no me enseñó, porque no era su responsabilidad. Entonces, ese es el tema. Querer es poder. Como dice aquí el proverbio tan conocido, cuando hay voluntad, hay camino, pero si no hay voluntad, hay excusas. Y estamos llenos de excusas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Querés? Pues buscar la manera de hacerlo.
¿sí? Quiero compartir con ustedes esta cuestión importante que está acá. Esta. La investigación científica. Fíjense. ¿Cuáles son todos los procesos que tenemos que dar? Que tenemos que seguir. ¿Cómo nace una investigación científica? ¿De dónde? ¿Cómo parte? ¿De qué parte, mejor dicho? Parte de un tema que tiene que ser investigado, se tiene que encontrar un problema principal que debe tener una solución. Entonces, de ahí partimos. Sí, por eso siempre hablamos de concebir, dice concebir la idea. Un trabajo de investigación que hayas realizado, que puedas compartir con nosotros, de licenciatura, podría ser, para la carrera de grado. Por ejemplo, se suele hacer investigaciones acerca del nivel del manejo de los estudiantes en cuanto al uso de la tecnología. Entonces, a partir de ahí se hace la investigación correspondiente para llegar a un descubrimiento, digámosle, ¿verdad? De ese nivel de conocimiento para el uso correcto de la tecnología. Sí, y según tu criterio, ¿cuál es el nivel de utilización o manejo mejor dicho, porque utilización es diferente, el manejo que tienen los estudiantes con el uso correcto de la tecnología? Los que son nativos digitales, por ejemplo, manejan el uso de la tecnología, pero el correcto es el que está muy lejos, lastimosamente, porque ahí es donde está el principal problema. Así es. Por eso es importante definir, ¿verdad?, el uso, el manejo, pero realmente la funcionalidad que les da a esa herramienta. Porque sabemos perfectamente que, como se dice en guaraní, ¿verdad?, y vale paite para tonterías. Pero para utilizar realmente y darle un uso pedagógico, les puedo asegurar que el nivel de aceptación no creo que sea tan alto, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros hablamos del uso de las tecnologías, tenemos que ver cuál es realmente la funcionalidad que le damos a esas herramientas. ¿Es útil dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Suma? ¿Realmente es significativo el aprendizaje? Porque el uso de la tecnología por tecnología, y hay que saber también definir qué es tecnología, porque muchos dicen, nosotros sí tenemos herramientas, utilizamos la tecnología y definen el uso de la tecnología, por ejemplo, como el uso de proyectores. ¿Eso es usar tecnología? Les pregunto. En el lugar donde me toca desempeñar, por ejemplo, tecnología va mucho más allá que usar solamente un proyector, sino incluye muchas maquinarias, muchos equipos, sistemas informáticos, software, hardware. En síntesis, muchos mecanismos debe manejar para que digamos que saben usar la tecnología en sí. Y tecnología también se considera desde el pizarrón, el borrador, todo es tecnología, no solamente los que son actuales como sistemas informáticos, nada más. Eso en el lugar donde yo trabajo, pero seguramente donde está Ariel y donde están Daisy, o es otro tipo de tecnología lo que se maneja. Ahora, por ejemplo, con el tema de los énfasis y más los que son técnicos, en la parte de, ¿cómo
¿Cómo es lo que son, que tienen para la base de arquitectura? No me viene el énfasis. Construcciones civiles. En el colegio hay construcciones civiles. Nosotros no tenemos esa especialidad. Electrónica y electricidad lo que tenemos. Pero que también electrónica tiene mucha base tecnológica. Así mismo. Electrónica es una de las, creo que electrónica, el énfasis en electrónica es el que más tiene matriculados y mayor interés también. ¿Por qué? Porque el ingeniero hoy gana mucho, tiene mucho trabajo. ¿Por qué? Porque cada vez la tecnología también hace que el profesional, el ingeniero, ¿verdad? No se quede solamente como ingeniero, sino que también se va perfeccionando. ¿Por qué? Porque hay maquinarias que exigen todos esos procesos que ellos van aprendiendo, tanto en el colegio como después en la universidad y luego de ser ya, de recibirse como profesionales ingenieros, salen al campo laboral y las exigencias, las maquinarias cada vez tienen un sistema más complejo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver realmente la funcionalidad que tienen las tecnologías y que si una buena base se trabajó en el colegio, eso también ya les sirve para su formación posterior. Fíjense nomás también que la metodología de investigación no es solamente una materia o un módulo, es a lo largo de la vida. Por eso nosotros hablamos también de que la educación es un proceso que no acaba con la escolarización, ¿verdad? Todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo, ya sea unos de otros, y también nosotros somos autodidactas cuando la necesidad así lo requiere, ¿verdad? ¿Es así? De acuerdo, profe, así mismo es. Bien, entonces nada más para darle así una visión general de lo que es la metodología de investigación. Como decíamos, partíamos de una idea, de la necesidad, de la inquietud de saber, de conocer, de identificar, analizar algún tema específico. Luego vamos al planteamiento del problema. En esta parte, lo que más cuesta es, cuando nosotros tenemos un problema, sabemos que ese problema tiene varias aristas, ¿verdad? Entonces, identificar cuál es el problema central y luego los subproblemas que se van a ir desprendiendo de eso. ¿Para qué? Para luego poder establecer los objetivos de la investigación. Tenemos el objetivo general, como lo dice la palabra general, es mucho más amplio, y luego de eso vamos desprendiendo los objetivos específicos relacionados claramente con el objetivo general, ¿sí? Después vamos trabajando con el diseño, definir qué tipo de investigación es. ¿Cuáles son los diseños experimentales y los no experimentales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo dice la palabra? Experimental, no experimental. Cuando hablamos de experimental, las variables son sujetas a un análisis mucho más profundo, ¿verdad? Hablamos también de investigaciones que todavía no están, no fueron realizadas con profundidad y las variables pueden ir modificándose. Y cuando hablamos de un diseño no experimental, las variables no son, no varían, ¿verdad? Después tenemos el siguiente paso, que es el marco teórico. ¿Qué es un marco teórico? Díganme.
De acuerdo a lo que ustedes manejan, el marco teórico, ¿qué aspectos incluye? Le cedo la palabra a Ariel. Vamos a escucharle al compañero. ¿Qué es un marco teórico? Marco teórico sería, profe, lo que abarca la información de la investigación que estamos realizando. Es, en mis palabras, lo que yo entiendo sobre el marco teórico. Así es. Es todo el marco teórico, como dice marco, ¿verdad? ¿Qué es lo que contiene un marco? Hablamos de conceptos, hablamos de teorías y hablamos también de normativas, ¿verdad? Las leyes también deben estar presentes dentro del marco teórico. El punto es, ¿cómo elaboramos un marco teórico? Ahí entra en juego el tema de copiar, pegar y no sabemos ni qué estamos copiando. Al elaborar un marco teórico, lo que debe responder es a mis objetivos de investigación. Es decir, lo que está en el marco teórico es porque lo voy a desarrollar en base a los objetivos de investigación que me planteé al inicio. Si voy a hablar, por ejemplo, de herramientas tecnológicas, ¿sobre qué va a ser mi marco teórico? Sobre el uso de las herramientas tecnológicas. Las normativas también van a ser en base a las herramientas tecnológicas. Todo tiene que estar relacionado y secuencialmente organizado dentro del marco teórico. Siempre partimos de los conceptos, ¿verdad? Porque es conocer, luego en el sustento teórico vemos quién es el referente teórico que habla específicamente del uso de las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo o en el ámbito de la salud o en otro ámbito. Y luego hablamos de las normativas, que son las leyes, como les digo, que sustentan también el uso o el enfoque que debemos darle a la utilización de las herramientas tecnológicas. De acuerdo a los diferentes reglamentos de las universidades, tiene entre un 60, 70, 120 páginas, pide, pero depende mucho del reglamento que uno maneje a nivel universitario, ¿sí? Y el otro punto, no menos importante, el más importante también de la elaboración del marco teórico, las normas APA. ¿En qué consisten las normas APA y la importancia que tiene manejarlo? Las referencias bibliográficas, el derecho de la propiedad intelectual que tanto hemos hablado. ¿Qué es lo que tiene que estar ahí? Según tal o cual persona, entre paréntesis el año, y si es la cita textual, tiene que ir entre comillas y dentro del paréntesis también tiene que estar el número de la página. ¿Por qué? Porque es tal cual lo dijo el autor. Y luego, posterior a eso, es lo que nosotros hacemos un pequeño análisis de acuerdo a lo que dice la idea. Si no es textual, igual se pone como referencia, pero podemos poner al finalizar nomás. Entre paréntesis, un ejemplo nomás, Santiago, 2000, ¿verdad? Pero debe observarse de dónde se extrae la información. ¿Por qué? Porque esas ideas no son mías y tienen que estar ahí verificables de dónde proviene esa información. Esa es la veracidad que va a tener también el marco teórico, ¿sí? Y lleva su proceso para de elaboración, de revisión y ya de ajustes finales. Después tenemos otro punto importante, el cual se tiene que tener ya presente también al momento de hacer el planteamiento del problema, es identificar a qué población va dirigida la investigación.
¿Cuál es la diferencia entre población y muestra? Díganme, ¿cuál es la diferencia? Población y muestra. Le cedo la palabra a Daisy, no te enojes que conmigo, Daisy. ¿Estás, Daisy? Sí, profe. Decime, ¿cuál es la Em, diferencia entre población y muestra? Población sería un tipo de lugar, te voy a decir, creo yo, o es al revés, y la muestra sería la cantidad. Estoy equivocado. La población es total, ¿verdad? Supongamos la institución Centro de Capacitación Técnica. ¿Cuántos alumnos tiene? En el, a ver, tercer, sí, y media nomás hay ahí. Sí, ¿cuántos alumnos tiene? Tenemos 400. 400. Bueno, tenemos una población de 400 alumnos. ¿Qué cantidad puede ser mi muestra? Recuerden que la muestra tiene también una fórmula para extraer la muestra, pero generalmente se sugiere tomar el 50% y un poquito más. ¿Para qué? Para que la muestra sea significativa. Entonces, si tenemos 400 alumnos, esa va a ser nuestra población. Y la muestra puede ser 220 alumnos. ¿Sí? Población total. Muestra es como un conjunto, ¿verdad? Tenemos un conjunto grande y de ese conjunto extraemos una parte para ser estudiado. ¿Sí? Esa es la diferencia entre población y muestra. Depende mucho también de cuál es nuestro tema, a qué tipo de población va dirigido, porque podemos tomar también solamente alumnos del primer curso, solamente alumnos del tercer curso o solamente alumnos del segundo curso. También se puede trabajar por turnos. Un ejemplo, si tenemos también por cursos, hacemos un estudio comparativo, que es un poco más complejo, pero para darles un ejemplo nomás. Tomamos, por ejemplo, supongamos que son 200 a la mañana y 200 a la tarde. Bueno, igual podemos tomar total 400 y tomamos 150 de la mañana y 150 también de la tarde. ¿Se entiende la diferencia entre población y muestra? Es un ejemplo sencillo nomás. Y suelen decir también, profe, de que dependiendo de la población y la muestra que abarquemos, suele abaratar o encarecer el costo de un trabajo, porque el análisis de los datos arrojados en el tiempo, en el momento de tomar la muestra, entonces nos va a llevar más cuestionarios, más fotocopias o un trabajo de campo, y para poder tener entonces ese resultado, esa conclusión, va a llevar más tiempo, más inversión económica y en síntesis tenemos que emplear no solamente dinero, sino más tiempo y más trabajo para poder llegar a un resultado. Ahí voy a diferir contigo y te voy a explicar por qué. Ahora nosotros ya no hablamos más de costos de papel. ¿Por qué? Porque nosotros, justamente por este tema de tecnología que hablamos, Microsoft Forms es la solución. ¿Qué es lo que hago? Hago un enlace, preparo un cuestionario en Forms y comparto. ¿Conoces Forms? Le envías gratis. No gastas absolutamente nada. Preparamos en Forms 20 preguntas, las preguntas que están dentro de nuestro cuestionario, que no hablamos todavía de eso, pero no vamos a gastar un solo guaraní en hacer copias que no son necesarias. Y cuanto
más, tenemos una muestra significativa, nuestros resultados van a ser más relevantes. Porque si tenemos una muestra muy pequeña, no vamos a poder dimensionar y capaz no vamos a poder también saber si se cumple o no se cumple nuestra hipótesis, si responde o no responde a nuestros objetivos planteados. Entonces, voy a facilitarles también cómo se hace un forms, pero un poco más adelante, para que puedan manejar y ahí ya, eso ya es costo cero. Tienen que tener saldo, le envías y completa. Esa es una opción también para forms. Y hay otra facilidad que tiene Forms también, que te permite configurar para cuántas personas está destinado el cuestionario. Una vez finalizado en el tiempo, se cierra la encuesta y directamente ya arroja en Excel los gráficos, los porcentajes y prácticamente el trabajo está hecho. Así es. Ven cómo la tecnología puede servirnos y su funcionalidad para cosas productivas, ¿verdad? ¿Me escuchan? Porque parece que me quedé hablando yo nomás. Yo te estoy siguiendo, profe. Estoy segura que mis compañeros también. Somos todos los Ah, integrantes del grupo 1 que estamos aquí sí, atentos. sí, les veo. Bien, Escuchando. entonces eso quería compartir, ¿verdad? Del uso de Forms, que yo también hace poco nomás aprendí y es súper útil. Entonces, eso se envía, termina y ya arroja todos los resultados. Después lo que hay que hacer es nada más hacer la interpretación de los resultados y finalmente presentar los resultados y luego ya trabajamos en las conclusiones y después en la bibliografía. Insisto mucho, el tema de el fondo y la forma y trabajar eso ya desde las primeras etapas escolares. Todos estos inconvenientes, dudas y cuestiones que a veces molestan también cuando vemos trabajos así, se van a evitar todas si es que nuestras bases son sólidas y si hacemos un buen trabajo y sobre todo un seguimiento también con nuestros alumnos. Porque no toda la culpa es del docente. También tiene parte y participación, obviamente, el estudiante. Pero nuestra tarea es enseñar, también educar y sobre todo darle seguimiento a estos procesos. ¿Sí? Está bien, profe. Bueno. Ya tienen todo su trabajo, entonces, ustedes que están en el grupo 1, el grupo más atento. Daisy, te cedo otra vez la palabra. Sí, Sí. profe, tenemos todo ya el trabajo. Justamente tenía entendido que era para hoy, pero creo que es mañana. Me preparé todo y Ay, no me asuste vamos. que mañana sí, justamente me habías dicho que Sí, jueves, pero ¿vas a tener posibilidades o vas a tener inconveniente? sí voy a poder, profe, pero es que como a veces estoy al llamado, te voy a decir, en este horario me coincide a veces. Por eso me gustaría más bien que sea el horario anterior, como siempre somos las mismas personas de siempre, te voy a decir. Entonces, si es que yo entro a las 6, me va a dar tiempo por lo menos de presentar bien mi trabajo. ¿Y será que no podemos presentar ahora, profe? Ahora yo tengo que iniciar otra clase a las 6. Justamente tengo clase ahora a las 6. En 5 minutos terminamos.
A ver, voy a... Pero yo no quiero que ustedes hagan así nomás. Vamos a ver entonces el... Ah, mañana entonces, ¿verdad? Mañana sí voy a poder yo a Sí, las 3. justamente ese es mi temor de que, por ejemplo, ahora estoy por entrar luego, justamente. Yo iba a hablar, iba a consultarte hace rato, pero no quería cortar la explicación, ¿verdad? Y como quizás me viste, luego estaba por la calle. Sí, Y, y por eso quería bajarme antes de explicar, ¿verdad? Lo que sería nuestra información. Pero como dijiste que justamente tenés ya clases en la próxima hora, sí. entonces creo yo que mañana, ¿verdad? Pero yo no sé nomás si es que voy a poder otra vez mañana a esta hora. Y por eso te decía, mañana a las 3 sí voy a poder. Sí, me parece Este bien. viernes sí, porque mañana tengo una actividad que va a terminar antes. Entonces sí, a las 3 de la tarde podemos reunirnos sin problema. No sé si mis compañeros van a poder, ¿verdad? Porque somos los mismos que siempre estamos al pendiente de cada clase, ¿verdad? Mm. Y no sé, depende ya de ellos. Voy a ver la manera, si es que no pueden, voy a ver cómo me acomodo, llego un poquitito más tarde nada más. Yo, o sea, de mi parte no hay problema para las 15 horas mañana. La De mi compañera parte Liz. tampoco no hay problema para empezar a esa hora. Ah, bueno, perfecto. Y la compañera tampoco tiene problemas. La compañera Lida. Está bien entonces, Daisy. Sin problema, los compañeros pueden. Mañana entonces Mañana, presentamos a las 3, profe. así mismo. Mañana a Otra las... consulta, profe, ese Sí. trabajo que vamos a alzar en la plataforma, ¿ese mismo PPT podemos alzar o debemos convertir en otro formato? Y fíjense en los indicadores que yo compartí con ustedes. En el grupo también está, porque el trabajo escrito es por una parte y la presentación es otro, ¿sí? Fíjense ahí en... Voy a ver un poco si está Sí, acá, porque yo te sí, envié. sí, ya tenemos en el grupal y está en la plataforma también, con los Sí, indicadores. Y entonces eso indica que nosotros tenemos que convertir, o sea, que trabajar en un Word, luego convertir en PDF para poder presentar. En realidad, este PPT tratamos de seguir ya con esas indicaciones que tengan mm, todos los detalles. sí. Y eso puedes convertir en PDF Sí, y alzan a la plataforma. Los 3 tienen que alzar el mismo trabajo en la plataforma, porque la calificación es individual. bueno, entonces eso podemos hacer, ¿verdad? Sí, Convertimos el PPT y presentamos en la plataforma cada uno. así es. Sí. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Bueno, muy bien. Entonces es un gusto compartir con ustedes y nos encontramos mañana a las 15 horas. Bien, Gracias, hasta mañana. hasta Mañana. mañana. Chao, chao.